Desde esta hora comenzamos a plantearnos ya el balance del año. Yo solamente quisiera tocar, antes de entrar en un balance muy concreto, muy sucinto de lo que ha significado este año para los ecuatorianos y las ecuatorianas, la necesidad de seguir insistiendo por los 4 de Guayaquil. Si no me equivoco, son 22 días sin su presencia. Desaparecieron el 8 de diciembre y hasta ahora no sabemos dónde están. Más allá de que haya lucubraciones periodísticas, versiones, rumores de que ya se habrían identificado como los 4 de Guayaquil a los cadáveres encontrados en el río Taura, todavía no es oficial. Los padres, por supuesto, añoran, esperan con ansias de que vuelvan con vida antes de finalizar el año, y frente a esto también hay otra noticia pendiente o que está latente, para decirlo con propiedad. Y es que este 31 de diciembre, si no me equivoco, a las 10 de la mañana se realiza la audiencia de formulación de cargos contra los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana que estarían implicados en la detención primero y quién sabe si en la desaparición también. Eso, como digo, es en términos judiciales y legales, todavía está por determinarse. Y frente a esa realidad, por supuesto, seguiremos insistiendo. Hay varias personas que están pendientes. El día de hoy se realizarán algunas manifestaciones de rechazo al comportamiento tanto de militares, del Ministerio de Defensa, del propio presidente de la República, que está más ocupado en tatuarse, en mostrar su musculatura, que en pensar en la ciudadanía que atraviesa por esta enorme preocupación. Si no me equivoco, hay un plantón en la ciudad de Guayaquil y también en la ciudad de Quito. Ojalá pudiésemos acompañar, porque esto es una responsabilidad colectiva. Solamente instalarse en la condición de los padres, ponerse en su piel, en su cuerpo, en su angustia, ya daría para acompañarlos notablemente en estas manifestaciones. Y por supuesto también es importante tener presente que las autoridades, de lo que me han comentado en su estrategia de comunicación política, han optado por el silencio. Alguien le recomendó: no sigan insistiendo porque la embarran. Textualmente, esto me comentaba un amigo que todavía trabaja en instancias gubernamentales, me dijo: mientras ellos hablan, más se hunden. Y si se hunden, obviamente la situación no cambia. Por lo tanto, les han recomendado no hablar del tema. Los ministros están obligados a no hablar del tema. Es la estrategia de comunicación que ha optado el gobierno del señor Daniel Noboa Asín. Por tanto, se entiende que él esté más preocupado de mostrar sus bipses, sus tripses, sus tatuajes, y no precisamente por la preocupación que hay en el país de estos 4 niños que desaparecieron el 8 de diciembre de este año 2024. Quedará marcado porque además, en la medida en que pasa el tiempo, esto se enraiza. Y una de las cosas que es muy significativa alrededor de esto es que un sondeo de opinión realizado por una empresa que hace este tipo de sondeos de opinión señalaba que en un 60%, si no es más, así me lo dijo ayer un querido colega, en un 60-65% responsabiliza al gobierno por la desaparición de los 4 de Guayaquil. En concreto, en el desglose de este sondeo, lo que se nota es que efectivamente hay una enorme cantidad de personas que creen que efectivamente el gobierno es responsable de esta desaparición. En sí, si es que ocurriese, digamos que ojalá no fuese así, que los asesinaron, nadie está culpando directamente del asesinato, está culpando de la desaparición. Es decir, que no se le encuentra. Si estuviesen asesinados, estuviesen muertos, no se encuentran los cadáveres. Es decir, hay una confluencia. Y por lo tanto, ahí, en función de lo que estoy comentando, también se justificaría lo que mañana podría ocurrir en la audiencia de formulación de cargos, de que se trata de una desaparición forzada, un delito de lesa humanidad, que incluye además a las altas autoridades. La entrevista que tuvimos este domingo con Sibel Martínez decía que no solamente serían los 16 militares los imputados, porque hay responsabilidades colaterales, también de autoridades del gobierno por sus manifestaciones erráticas, contradictorias e inoportunas, que empezando por el presidente de la República en su entrevista con el supuesto periodista Miguel Rivadeneira, obviamente dijo cosas que no se compadecían con la situación y mucho menos con el dolor de las familias. Esa entrevista dejó entrever varias cosas, como por ejemplo, si no le asesoraron bien, ¿para qué sale? ¿Para qué habla? Si no tiene los argumentos, los elementos informativos necesarios de un primer mandatario, es mejor no salir.
y mucho menos esperar que les declare héroes nacionales. Que después del señor José de la Gasca, el señor ministro de Gobierno intentó justificar, pero ya, como se dice vulgarmente, la embarró. 7 de la mañana con 18 minutos, hasta aquí llego con esta parte del comentario con respecto a la situación de los 4 de Guayaquil. Insisto, mañana hay una audiencia de formulación de cargos y alrededor de esto hay que estar pendiente. Igual me comenta por aquí gente que quiere acompañar, dónde va a ser. Yo no tengo a la mano directamente, pero tengo entendido que es en las afueras de la Fiscalía. Si me corrijan, por favor, en la Fiscalía de Quito y de Guayaquil serán los plantones demandando que regresen con vida a los 4 de Guayaquil. Me preguntan también si el día de mañana habrá algo de esto. Sí, efectivamente, mañana también hay una manifestación muy popular, que son los monigotes de fin de año, los años viejos. Ya han salido algunas cosas y, por cierto, antes de que se me olvide, me comentaban ayer que en la ciudad de Guayaquil un grupo muy ligado al gobierno mandó a hacer monigotes de sus adversarios para contrarrestar, o al menos, según me dicen ellos, equilibrar el peso que ha tenido el monigote del presidente de la República, de su esposa, al que han ido a comprar incluso los monigotes para sacarlos de circulación, porque les está afectando en su imagen. Y claro, por supuesto, han ido a hacer algunos monigotes en contra de los adversarios políticos. Me dicen además, y gracias a Tamara desde los Países Bajos, que lea un hilo de Michelle, que es contundente, que lo tengo aquí. Pero bueno, vamos a hablarlo más adelante, quizás vamos a tomar nota de esto para hablar en los informativos, en los noticieros, de este hilo de tweet que se ha planteado aquí en las redes sociales. Y volví entonces, ahora sí, siendo las 7 de la mañana con 19 minutos, a propósito de el balance del año, un tema que es muy importante, pero muy, muy, muy importante, tiene que ver con la situación de la economía ecuatoriana, y buena parte del relato nacional y oficial tiene que ver con la economía. Está muy bien, y para eso, por supuesto, tienen a medios de comunicación que les acolitan eso. De hecho, ayer circularon mensajes del presidente de la República, de la presidencia de la República, en la que decía que se había entregado más de 3,000 millones de dólares a los gobiernos autónomos descentralizados. Pero efectivamente eso, si bien es cierto que tiene algo de razón, yo había puesto en mi cuenta de Twitter o de X algo que hay que tenerlo pendiente. Gracias a la colaboración de nuestro compañero Wilmer Torres, yo les decía que con corte a las 10:20 de la mañana de este domingo 29 de diciembre del 2024, el presupuesto codificado para los gobiernos seccionales ascendía a 3,368 millones de dólares. De ese total, el gobierno se comprometió a transferir 3,349 a los gobiernos y juntas parroquiales. Pero en realidad, ojo, una cosa es poner lo que se comprometieron y otra cosa es poner lo que efectivamente transfirieron. En realidad solo se transfirieron 2,887 millones. Es decir, se comprometen a transferir 3,349, que es lo que normalmente divulgan, y ahí sí los medios de comunicación tendrían que tener un poquito más de responsabilidad y de profesionalismo para valorar entre lo que se comprometieron y lo que en realidad transfirieron. En realidad transfirieron 2,887, de 3,300 son más o menos unos 500 millones que deben. En realidad, a ver si hacemos las cuentas, serían 462 millones los que están pendientes de la transferencia, y estamos, ojo, 30 de diciembre del 2024, es decir, al 30 de diciembre o al corte que hicimos ayer a las 10:20 de la mañana, apenas deben, porque sí se tendría que plantear, 462 millones de dólares. ¿Saben lo que se puede hacer con 462 millones de dólares en un gobierno, en los gobiernos autónomos descentralizados? Se puede hacer muchísimas cosas. ¿Qué decía el boletín de la presidencia? 3,435 millones pagados a los gobiernos autónomos descentralizados para ejecutar obras a favor de los ciudadanos. Pues si les faltaron 462 millones, algunas obras quedaron pendientes. Por lo tanto,
insistimos, si vamos a hablar con claridad y vamos a poner las cosas claras y vamos a poner las cosas justas, exactas, les pedimos por favor a los señores de la SEPCOM y a quienes hacen este tipo de información que nos digan con claridad dónde están esos 462 millones de dólares que les deben a los gobiernos autónomos descentralizados o cuándo les van a pagar. 462 millones de dólares. Si uno multiplicara por el número de municipios y de prefecturas, obviamente es bastante plata la que tienen pendiente por pagar a los gobiernos autónomos descentralizados. Y decía esto porque a propósito del balance que están haciendo algunos medios de comunicación sobre la situación económica, parecería que estamos viviendo como si viviésemos en Suiza, en Dinamarca, en Suecia, porque efectivamente comparan con el año 2023. Y toda comparación, y los digo con mucho respeto a quienes hacen información, si comparamos con el año 2023, todo estaría maravilloso. Pero no hemos regresado a las cifras que quedaron antes de la pandemia y mucho menos a las cifras del año 2017. Y esto hay que tenerlo absolutamente claro. Una cosa es contar lo que pasó el año pasado, por ejemplo, en términos de violencia, de inseguridad, de muertes violentas, que llegamos a la cifra de 47,5, si no me equivoco, 47,2 de muertes violentas por cada 100,000 habitantes, y ahora, si es que son 40, estamos contentos, pero son 40 que jamás tuvimos antes del 2017. Lo mismo pasa con las cifras económicas. No tenemos el nivel de inversión extranjera, la deuda externa está bordeando los 90,000 millones de dólares, cuando el 2017 estábamos alrededor del 30,000 millones, digamos que en el peor de los casos, sumando deuda externa, interna, estábamos cerca de los 40,000 millones, lo que significa que en 7 años subimos 50,000 millones de dólares. Y esto hay que tenerlo absolutamente claro. ¿Vale la ocasión para hablar del tema? Sí, porque estamos a 30 de diciembre del año 2024 y el balance, la evaluación de lo que ha significado para el Ecuador la economía en este último año no es que sea para alegrarnos, para contentarnos, porque en eso hay que sumar algunos elementos. Por ejemplo, hay medios de comunicación como el diario El Universo, como el diario El Expreso, en sus secciones económicas, el portal Primicias, que han colocado como el mejor año económico desde hace más de un año. Yo les diría que sí, efectivamente puede ser mucho mejor, pero no es así. En sí mismo, la situación violenta ha colocado, por ejemplo, a las empresas, a los comercios, a las tiendas de barrio, por ejemplo, a asegurarse, a comprar cámaras, a forzar sus seguridades, a instalar alarmas, etcétera, etcétera. Si eso constituye para ellos un gran negocio y por eso han crecido las ventas, pues preferiríamos que no, pues. La gente debería comprar otras cosas y no precisamente cámaras de seguridad, alarmas, rejas o seguros para los vehículos. Se ha incrementado notablemente, por ejemplo, los carros blindados. Si eso es mejorar la economía, que haya más carros blindados, más alarmas, más seguridades, más alambradas y todo por el estilo, que la gente evite salir a determinadas partes de la noche, etcétera, pues eso no nos alegra ni nos contenta. No necesariamente por eso estamos mejor, porque hayan vendido unos señores más alarmas, carros blindados, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que esta situación económica ha atemorizado y también ha paralizado muchos, pero muchos negocios. Hay poblaciones, por ejemplo, me contaban, no me consta, pero me contaban que en Guisapincha ya no hay la misma producción porque hay vacunas, ni qué hablar de Durán, ni otras poblaciones donde efectivamente el comercio, la actividad económica se redujo notablemente. Provincias como por ejemplo Cañar, otras provincias como Azuay y Los Ríos no están en el nivel de producción y de actividad y de dinámica económica que en otros años. Por más que la gente salga a los centros comerciales, eso es un espejismo con el cual se cuenta. Gracias a Jorge Chávez, saludos desde los Altos de México, Baja California, esperando que el próximo año no gane el mega no sé cuánto, que lo pone aquí. Alexandra Galárraga también los mensajes, les agradezco muchísimo, hay una alta sintonía a pesar del 30, que mucha gente ya no está en la ciudad, se despeja un poquito, se distrae un poquito, pero seguimos en esta conversación. Por otro lado, como les comentaba, la situación de inseguridad dio lugar a que, por ejemplo, este fin de semana ocurriera un hecho muy, muy lamentable y tiene que ver con el asesinato del esposo de la asambleísta, exalcaldesa también de Durán, en la ciudad de
voy a actualizar la información para ser exactos. Con esta información sí quisiera que tomáramos en cuenta que esta no es cualquier cosa. Este asesinato es una cosa de Marcelo Molina, esposo de la asambleísta Alexandra Arce, fue asesinado en Durán. La información en el portal de Pichincha Multimedia dice: el esposo del asambleísta Alexandra Arce Plúas, Marcelo Molina, fue asesinado la mañana de este 29 de diciembre en el cantón Durán, provincia del Guayas. El ciudadano recibió varios impactos de bala por parte de sujetos armados en un territorio bajo estado de excepción por el recrudecimiento de la violencia. El hecho ocurrió en la ciudadela Albert Gilbert, al interior de la vivienda de Marcelo Molina, en presencia de su esposa e hijos. Tras ser baleado, fue trasladado de emergencia al hospital Enrique Ortega Moreira. El esposo de la legisladora de la Revolución Ciudadana murió en esa casa de salud. Hay imágenes horribles de lo que ocurrió ahí, pero nuestra solidaridad, por supuesto, con Alexandra Arce, una persona luchadora, permanentemente luchadora por los derechos de las mujeres, derechos de los ciudadanos, y también en su momento alcaldesa de Durán. Joven todavía, su familia recibe la solidaridad de muchas personas. Ni una sola palabra por parte, por ejemplo, de las autoridades del gobierno central. Ni una sola palabra de solidaridad con la familia de Alexandra Arce en un asesinato vil que condenamos, por supuesto. Y ocurre en Durán. Durán, no se olviden que fue el escenario escogido por el presidente de la República para llevar a uno de los mejores periodistas del mundo, del New Yorker. Lo llevó, lo paseó, lo exhibió para mostrar su fortaleza supuestamente militar, su grandeza, vestido de uniforme de militar con su casquito, por supuesto, mostrando toda la parafernalia oficial. Y ahí, en Durán, fue asesinado Marcelo Molina. No es el único asesinato, por supuesto, sí, pero es muy importante tener en cuenta que además el esposo del asambleísta Alexandra Arce, de lo que se conoce, estaba compartiendo con su familia y efectivamente fueron y lo mataron y lo asesinaron delante de su esposa e hijos. Y hay, por supuesto, sobre esto en las redes sociales una cantidad de barbaridades, y sí hay que decirlo con absoluta claridad. La nota de Coavisa que publicaron ayer da mucha vergüenza, porque al crimen le acompañaron una serie de expresiones, como por ejemplo, ¿qué tiene que ver todo esto con un crimen? La Fiscalía investiga un perjuicio económico de 40 millones en el municipio de Durán por contratos en el sistema de conducción de agua potable. ¿Qué tiene que ver esto con el asesinato? El crimen de Marcelo Molina ocurre un día después del doble asesinato en Cali, Colombia, de los cabecillas de los Chone Killers que mantenían en alarma a Durán. O sea, ¿qué quieren decir con todo esto? Los señores de Coavisa efectivamente dan mucha vergüenza a ratos cuando se colocan en esta situación. Lamento decirlos y no me cansaré de decirles que de frente no corresponde a un periodismo responsable, sensible con el dolor de una familia, que hayan colocado este tema en esa dimensión. Pero bueno, ya sabemos a qué obedece Coavisa, qué tiene Coavisa. Y lo otro es que es muy importante, quiero cerrar el comentario con algo que se está ya dando en forma reiterada, muy reiterada, es algo que vamos a ver en la campaña electoral, y lo vamos a ver recurrentemente, que es el uso de la inteligencia artificial para colocar una serie de noticias falsas, una serie de elementos supuestamente informativos en perjuicio de una candidatura, pero también en perjuicio de la realidad. Yo sí creo que efectivamente hay que tenerlo presente muy bien. La revista Vistazo, por ejemplo, dice que habla de Dritan Repi, los narcos albaneses tomaron el control del tráfico mundial de cocaína, pero no contemplan todo lo que ocurrió alrededor de esto. Por ejemplo, ¿cuántas familias albanesas vivían en el Ecuador en el año 2017 y cuántas viven ahora? Primer tema fundamental. Digo, están montando una narrativa mediática para instalar en el debate público a partir de enero de una tendencia en contra de una candidatura y lavar la imagen del candidato presidente. Por ejemplo, este señor Dritan Repi fue capturado y sentenciado a 13 años. ¿Adivinen en qué año, señores de la revista Vistazo? En el año 2015 fue capturado y sentenciado el señor Repi. ¿Cuándo fue liberado el señor?
fue sentenciado a 13 años en el 2015. Es decir, que él debía haber estado al menos hasta finales de esta década, preso. Pero en el gobierno del señor Lasso fue liberado en el año 2021. Eso no pone la revista Vistazo. Si construyó un imperio desde la cárcel, fue en el gobierno de Lenín Moreno, pues, cuando se eliminó el Ministerio de Justicia y se entregó las cárceles a los grupos de delincuencia organizada. No nos olvidemos de este gran detalle. Señores de la revista Vistazo, contextualicen, porque lo que sabemos es que hay otra intención. Ahora, hasta el año 2017, finales del 17, principios del 18, Ecuador no era el país más importante exportador de droga. Ahora somos el primer país exportador de droga, la droga que se transporta en bananas. ¿Por qué no colocaron ese pequeño detalle en su información? ¿Por qué no? Y no se olviden que además el ministro de Agricultura del señor Guillermo Lasso, el señor Bernardo Manzano, hermano de la ministra encargada de Energía Inés Manzano, Bernardo Manzano, fue empleado de la bananera Noboa y hermano de la ministra de Nayib Noboa, Inés Manzano. Ese ministro aumentó 500 permisos de exportación de bananas. Es clarísimo esto. 500 permisos de exportación de bananas en su gestión, que no fue larga además. Si no me equivoco, fue 2 o 3 meses, o 3 o 4 meses máximo de ministro de Agricultura. Extendió 500 permisos de exportación de bananas. ¿Quién hizo todo eso? Gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora, por supuesto, si quieren verlo así, el gobierno del señor Daniel Noboa. Porque efectivamente, ese supuesto reportaje de la revista Vistazo dice: la mafia albanesa tomó el control del narcotráfico desde el Ecuador. Sí, pero expliquen a cabalidad en qué momento se incrementó eso. Pero les decía, para ir cerrando el comentario, que nos alistamos para una campaña de fake news, de noticias falsas, impresionante. Han contratado, insisto, a 3 agencias de comunicación para hacer este tipo de videos. Pusieron un video con una voz montada con inteligencia artificial del señor Fernando Rincón de CNN, que se ha difundido ampliamente por todo lado. Tan es así que personas cultas, informadas, que supuestamente con su grado de profesionalismo, de su experiencia de trabajo, me preguntan y me dicen, ¿esto es cierto? Pues es falso. Lástima que el señor Fernando del Rincón no ha salido a denunciar que le han montado su voz en un video y un TikTok, como se conoce normalmente, diciendo barbaridades y media. Este tipo de cosas van a ocurrir en campaña electoral, los advertimos desde ahora. Hay 3 agencias contratadas para aquello. Una de aquellas ha estado señalada hace pocos días en las redes sociales. Ojalá no sea cierto, porque conocemos a la parte de la gente que trabaja en esa agencia. Pero lo que sí dicen, fuentes muy bien informadas, es que las agencias son la pantalla para pagos a otras personas que producen este tipo de videos. Por supuesto, ¿a qué obedece esto? A una enorme desesperación que tienen alrededor de las encuestas que van surgiendo y además a los focus group, a los grupos focales que se hacen para entender cuál es la situación que está pasando el Ecuador en términos electorales. Las cifras no les son favorables a la candidatura oficial. Las cifras incluso de ausentismo, de no decisión todavía superan el 60%, y sin embargo la empresa Cedatos, que en su larga trayectoria de desinformarnos, ha dado un dato que ha puesto a conversar a la gente, que ganaría Daniel Noboa en primera vuelta con un 48%. Esos señores con un 61, 62 y hasta 65% de indecisión, o que aún no han decidido el voto, es falso. Pongamos que 60% decide mañana, esa cifra del 48% que dice de Cedatos que ganaría en primera vuelta el señor Daniel Noboa, se caería inmediatamente, se derrumbaría. Y aquí conversamos con Iván Sierra. Iván Sierra es un consultor, también encuestador, si lo quieren llamar así, y él nos mencionaba algunos datos la semana pasada que no corresponden a la encuesta del señor de Cedatos. Entonces, para cerrar, ahora sí para cerrar. Estos 2 datos,
las encuestadoras que trabajan en función de una narrativa de un supuesto triunfo en primera vuelta de Daniel Noboa, más las agencias de comunicación política, de publicidad, que están montando y forjando audios y videos a favor de la candidatura del del candidato presidente, en contra de su rival casi que única que tiene, que es Luisa González, obviamente va a ser la tónica de las elecciones desde enero. Pero a lo largo de estos días sí les pedimos que por favor verifiquen todos esos mensajes, todos esos audios y videos antes de divulgarlos, porque están llegando por grupos de WhatsApp, están llegando a las redes sociales, e incluso lo que les mencionaba en Guayaquil, nos comentaba un amigo, que están comprando todos los monigotes que tienen relación con el señor Daniel Noboa y su esposa, y colocando monigotes, por ejemplo, en contra de la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. Han mandado a hacer monigotes de sus adversarios políticos para contrarrestar supuestamente el ataque. Y claro, la iniciativa popular, la chispa popular no ha dejado de surgir en estos días. Por ejemplo, están vendiendo en Guayaquil el Plan Fénix. El Plan Fénix están regalando porque es una hoja en blanco. Ese video, por ejemplo, sí causa risa. Esa es iniciativa popular, ahí no hay agencias de publicidad, no hay montajes ni nada. Una hoja en blanco es el Plan Félix, así es.